Nadie habla de lo que pasaba después. Todo el mundo se imagina a los soldados romanos como héroes invencibles, con sus armaduras brillantes. Sus gritos de victoria retumbando entre montañas y estandartes, ondeando al viento como si fueran símbolos eternos de gloria. Pero eso es solo la postal, la cara bonita, la que Roma quería que vieras. La verdad sin filtros. Comienza justo cuando el combate termina, cuando el polvo se asienta, cuando el olor a sangre se mezcla con el sudor, el hierro, la tierra mojada y el miedo, cuando el silencio pesa más que los gritos y el aire se vuelve espeso, casi insoportable. Ahí comienza lo verdaderamente cruel. Sobrevivir, estando roto por dentro y por fuera. Imagina un campo de batalla tras la masacre, lodo espeso hasta los tobillos, charcos teñidos de rojo, miembros desmembrados esparcidos como ramas de un árbol muerto, hombres gimiendo, otros gritando, algunos completamente callados, con los ojos abiertos, fijos, pero vacíos, y en medio de ellos, un legionario tirado boca arriba, con la armadura desgarrada, la pierna rota y una herida abierta en el costado de la que brota sangre espesa, caliente, mezclada con tierra. El barro entra en la herida con cada espasmo de su cuerpo, intenta moverse. Pero cada intento le arranca un alarido, sabe que no puede quedarse ahí, pero tampoco puede avanzar. Su mundo se reduce a centímetros. El cielo, un cuervo que da vueltas y su propia sangre empapando el suelo, empieza a escuchar pasos. No son enemigos, son los suyos, pero no vienen a ayudar, vienen a escoger. Centuriones y auxiliares revisan los cuerpos con rapidez, un vistazo, un juicio, ¿sirve o no sirve? Si el herido puede mantenerse en pie, si responde con claridad, si puede empuñar una espada, tal vez lo recojan, si no, pasa al olvido. A veces los ignoraban, a veces los remataban para no dejar cabos sueltos, una lanza directa al pecho, rápido, sin nombre, sin despedida. Los heridos que eran considerados recuperables eran llevados a las tiendas médicas. Pero no te imagines nada parecido a un hospital. Eran carpas oscuras, llenas de gritos, olor a carne quemada y vinagre rancio. El instrumental era mínimo. Sierras, tenazas, cuchillos, agujas gruesas como clavos. Las manos de los Medici temblaban no por miedo, sino por cansancio. Llevaban horas, a veces días, cortando, cerrando, drenando pus, cauterizando. La mayoría no eran médicos formados, eran esclavos, asistentes, soldados con algo de experiencia. Algunos hacían lo que podían, otros, lo que les mandaban. El legionario herido era arrojado a una mesa. Si tenía suerte lo ataban, si no. Le sujetaban 4 hombres mientras otro metía la cuchilla. Las amputaciones eran rápidas, a veces, no por necesidad médica, sino por falta de tiempo. Si una herida era complicada, se cortaba por lo sano. Literalmente, no había anestesia. Solo un trapo en la boca o una oración entre dientes. El fuego era el cierre, una barra al rojo vivo, directamente en la carne viva. El olor era insoportable, mezcla de sangre. Sudor, piel quemada. Algunos morían en mitad del proceso, otros sobrevivían, pero deseaban no haberlo hecho, y los que no llegaban a la tienda, quedaban a la intemperie, en el frío, bajo la lluvia, tiritando con la mirada perdida, esperando que alguien, cualquiera, les viera. A veces eran atendidos por compañeros, otras veces saqueados por ellos mismos, porque la necesidad lo justifica todo. Un casco, un puñal, una bota. Todo era útil, aunque aún respiraras, aunque tus ojos siguieran suplicando, aunque se lo asolarlo, suplicando siguieran suplicando. Muchos de los heridos que sobrevivían al primer día, entraban en una fase todavía más dura, la espera en agonía, días enteros tendidos sobre telas sucias, con la carne viva expuesta, viendo cómo los gusanos empezaban a hacer nido en las heridas. El pus brotaba lento, espeso, y el olor se volvía insoportable. Algunos cuerpos se hinchaban, otros se ennegrecían, la infección no perdonaba. A menudo no sabían si lo que les mataba era la herida, la fiebre o el abandono.
Las vendas se pegaban a la carne y al quitarlas arrancaban parte del tejido. El dolor era constante, no había tregua, ni de día ni de noche. El calor sofocante del día les hacía sudar sobre las heridas abiertas. Y el frío de la noche les calaba los huesos, tiritaban, deliraban, suplicaban por una muerte que no llegaba. Algunos mascullaban nombres de sus madres, de sus hijos, de dioses que hacía años que no invocaban. Las tiendas eran auténticos infiernos. Moscas por todas partes, excrementos a pocos pasos, gritos continuos. Nadie dormía, los más fuertes tapaban sus oídos con trapos para no escuchar cómo el de al lado se apagaba lentamente. Porque eso era lo que hacían. Apagarse, no morían con gloria. No lo hacían luchando, morían tosiendo, atragantados, jadeando como animales heridos, solos y sin nombre. Los Medici muchas veces ni los miraban. No había tiempo, no había materiales, no había interés, solo se les administraba vinagre, algo de agua. Y si había suerte, opio, pero la mayoría de las veces, ni eso, se les dejaba ahí, entre gritos y moscas. Y si molestaban demasiado, un compañero les apretaba el cuello hasta que se callaban. Los que sobrevivían a esa prueba eran pocos. Y los que lo hacían, no volvían igual. Algunos perdían un ojo, otros un brazo, pero lo que todos perdían era algo por dentro, el brillo, la humanidad, el alma. Muchos de los que lograban sobrevivir al dolor físico no salían intactos mentalmente. El trauma no solo era una sombra, era una presencia constante. Había legionarios que, incluso días después, seguían escuchando gritos aunque ya no hubiera nadie a su alrededor. Otros despertaban de golpe, sudando, convencidos de que aún estaban en el barro, rodeados de cadáveres. El insomnio era habitual, dormir era peligroso, porque los sueños no eran descanso, eran recuerdos, el sonido de la carne desgarrándose, el calor del hierro fundido sobre la piel. El rostro sin ojos de un compañero que suplicó ayuda, y no la recibió. Muchos preferían mantenerse despiertos, horas, días. Algunos se arrancaban el cabello, otros se arañaban los brazos. Había quienes intentaban fugarse del campamento, sin rumbo. Solo querían alejarse del lugar donde habían muerto por dentro. La comida ya no sabía a nada. El vino no calmaba. El cuerpo vivía. Pero el alma no. Algunos se quedaban mirando la nada durante horas. Los llamaban hombres huecos. Ya no hablaban hombres huecos. No reían, no reaccionaban. No porque no quisieran, porque no podían, porque dentro solo quedaba un eco. Y luego estaban los que sí volvían a luchar, los que el sistema arrastraba de nuevo al frente. Les ponían una espada en la mano aunque les temblara el pulso, les ajustaban el casco aunque tuvieran los ojos perdidos. Eran utilizados como escudos, como ejemplos, como recordatorios de que Roma no espera a nadie, o cumples, o mueres, o ambas. Y si eras de los afortunados que sobrevivían, te devolvían al frente, aunque aún sangraras, aunque no pudieras dormir, aunque tu alma gritara por dentro, porque Roma no preguntaba, Roma ordenaba, y tú cumplías o morías, punto. Algunos regresaban al combate sin haber terminado de curarse, las heridas abiertas ocultas bajo vendas sucias, las fiebres ignoradas con vino barato, el miedo escondido detrás de una mirada vacía. Y cuando caían de nuevo, no era un accidente. Era un ciclo, un sacrificio continuo que nadie cuestionaba, porque Roma no se detenía por los rotos. Y cuando, por fin, los que lograban resistir años de guerra regresaban a casa, descubrían otra batalla, la del olvido. Llegaban irreconocibles. Cuerpos mutilados, rostros quemados, almas quebradas. Algunos hijos no los reconocían, algunas esposas ya no los esperaban, algunos vecinos evitaban mirarlos a los ojos. Roma celebraba victorias, no cicatrices. A los vencedores condecorados se les hacían desfiles, a los supervivientes heridos. Silencio, no había medallas para los que volvían con una pierna menos. No había discursos para quienes ya no podían dormir sin llorar. Volvían a una ciudad que había seguido adelante sin ellos. Muchos terminaban mendigando. Otros se ahogaban en vino. Algunos intentaban contar lo que habían vivido. Pero nadie quería escuchar. Porque la gloria era bonita mientras no manchara. Porque el imperio se mantenía gracias a la sangre, pero no quería verla. Y ahí, en una esquina de una taberna sentado solo,
Un exlegionario se preguntaba si todo había valido la pena, si su dolor, su cuerpo destrozado, su alma rota, habían servido de algo, si Roma, esa Roma eterna, algún día recordaría su nombre. La respuesta era no. Y eso también es historia. Si has llegado hasta aquí, comenta la palabra eco, porque eso es lo que dejaron muchos de ellos, un eco lejano, una historia que se desvanece entre los susurros del pasado. Gracias por escuchar lo que otros callan, porque aquí, el pasado no se idealiza, se desnuda. Suscríbete si te interesa saber todo lo que los imperios ocultaban. Te va a dejar sin palabras lo que se viene, porque aquí en Imperios al Desnudo contamos las cosas más controvertidas que los libros ocultan.